Qué gusto de reencontrarnos en su programa El Sabor del Saber. Estamos muy contentos, además porque nos acompaña una mujer de nuestros tiempos, capaz, talentosa y llena de realizaciones. Vayamos a la semblanza de Rosario Guerra. Rosario Guerra se graduó como licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, donde es profesora desde el 2000 a la fecha. Y fue también consejera universitaria en 1975. Trabajó en CONACYT, cuya revista en esos años ganó el Premio Nacional de Periodismo. Fue editorialista en El Universal de 1988 a 1994, así como en Notimex, en ABC Radio y colaboradora en diversas revistas, y desde 2010 en El Financiero. Posteriormente fue delegada de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto en Coahuila de 1983 a 1987, así como diputada federal electa por la Ciudad de México en el periodo 1988-1991, presidiendo la Comisión de Comercio y la Secretaría de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Regresó a la Cámara de Diputados en 1994, electa nuevamente por el Distrito Federal, y fue la única mujer miembro de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno de la Cámara, de la que fue presidenta, y contestó el primer informe de gobierno de Ernesto Zedillo. Conformó en 2011 una corriente en el DF llamada Tercera Vía para recuperar la dirigencia y militancia en la capital. En 2012 fue candidata a jefa de gobierno por el partido Nueva Alianza en la capital de la República. Actualmente se desempeña como consultora en temas de cabildeo, comunicación política y finanzas públicas. Es miembro del INAP, de Mujeres en Plural, del International Women's Forum, Capítulo México, y del Colegio de Licenciados en Ciencia Política y Administración Pública. Con nosotros una destacada politóloga y servidora pública. ¿Cuánto valoramos, Alejandro Dorica y yo? Muchas gracias. Que estés aquí, que nos acompañes, de verdad. Gracias, Marta, les agradezco mucho este espacio, siempre es muy bonito platicar con usted. Igual, qué gusto. Igualmente. Y bueno, pues sabemos ya de tu trayectoria así tan sustanciosa, tan llena de logros. De veras que es un orgullo como género y bueno, además como mexicana. Queríamos saber qué fue lo que te impulsó a estudiar con tanto esmero la política y dedicarte a ella, incursionar, que bueno, sabemos que para las mujeres es un poquito, por no decir que un muchito más difícil. Cuéntanos. Fíjate que esta vocación se dio desde que yo era muy pequeña. Me daba por organizar todo, desde brincar la riata. Sí. ¿Y en tu casa había algo que te no, inspirara? fíjate que, bueno, en mi casa se hablaba mucho de política porque mis dos padres son abogados y claro. La verdad, pues siempre se estaba hablando sobre lo que sucede en el país. Pero ninguno de mis padres o madres o personas cercanas estaban en la política. Fue una vocación que desarrollé pues a raíz de esta cuestión de que andaba yo organizando todo en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Fui consejera técnica, consejera universitaria, fui presidenta de la sociedad de alumnos en la secundaria. O sea, desde muy joven se me fue dando esta capacidad de reunir grupos, de reunir voluntades, de poder formar grupos específicamente para objetivos que se fueron desarrollando. En la prepa fui consejera universitaria de la UNAM. Así es. En fin, desde muy joven empecé y ya en la política militante me tenía yo muchas dudas a qué partido afiliarme, y tenía yo invitaciones en varios, y en aquella época pues también era la época del partido hegemónico, y uno de mis maestros en ciencias políticas me dijo: mira, es muy sencillo, si quieres hacer cosas, vete al PRI, si quieres decir cosas, cualquier otro está bien. Oye, Rosario, y ya que hablamos ahora de la mujer, ¿cómo percibes estos horizontes en el presente, en el futuro? Porque pues vivimos en una sociedad todavía machista, que las discrimina, que las quiere hacer menos. La representación en la Cámara de Diputados es menor a lo que debiera ser, no solamente en términos de la proporción poblacional, sino incluso con los nuevos ordenamientos que exigen que las mujeres sean casi las mismas que los hombres. ¿Qué pasa?
Bueno, ha habido una evolución muy importante. Cuando yo inicié mi carrera política, la verdad es que se debió al impulso que el entonces presidente Carlos Salinas le dio a las mujeres. Él era un feminista de hueso colorado y impulsó a muchas en el servicio público y en la política. Y la verdad es que ha cambiado mucho desde entonces, que yo me inicié. Mi primera legislatura fue en el 88, una elección muy competida y muy complicada. Y ahora pues ya tenemos igualdad en términos sustantivos, es decir, 50% de los candidatos serán hombres y 50% mujeres, de acuerdo a la nueva ley que acaba de ser aprobada en el Congreso. Esto desde luego va a forzar a las dirigencias partidistas a formar y a capacitar a las mujeres, lo cual me parece muy bien porque la política y muchas otras actividades eran muy masculinas, y se pierde la mitad de la visión de la población. Claro, un hombre no piensa igual que una mujer, digo, qué bueno, claro. Pero la mujer son mucho más capaces, eso lo sabemos. La mujer complementa, complementa muchísimo la visión cielo, de políticas públicas. Una política pública que fortalezca, por ejemplo, las becas de las mujeres, de las niñas, tiene como consecuencia, como lo estamos viendo, una mayor presencia de las mujeres en la educación superior. Esto ha ido evolucionando y me da muchísimo gusto que finalmente se dé la igualdad sustantiva. Ahora, es un primer paso. ¿Para Oye, para que Rosario, las mujeres diseñen políticas públicas? Me están haciendo señas de que vamos al siguiente bloque, pero seguimos platicando con nuestra invitada, que está muy bien preparada y tiene muchas cosas que decirnos. Sigamos aquí en El Sabor del Saber. Regresamos. Estamos con Rosario Guerra, que tiene, como ya vimos, una muy brillante trayectoria, y hablábamos justamente de cómo se da hoy ese espacio para la mujer en la política, que ahora continuamos con su respuesta, pero también, Rosario, me gustaría preguntarte cómo se está enseñando la ciencia política, porque los mexicanos nos quejamos mucho de los políticos. Hay un repudio, en las encuestas salen muy mal calificados, y ¿será que con estas nuevas generaciones se podrán mejorar los políticos mexicanos? Bueno, esa fue la idea desde que se creó en la Facultad de Ciencias Políticas, la carrera de licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, carrera que yo estudié y actualmente doy clases en la facultad. Y básicamente lo que se trata es de enseñar a quienes tienen esta vocación de servicio a poder efectivamente tener los instrumentos para ser un buen servidor público honesto, dedicado al servicio, con esta vocación. Y creo yo que eso ha ayudado mucho a profesionalizar la administración pública y la política. Y desde luego creo yo que esta carrera, que después se da ya en todo el país, sí nos ayuda mucho en la formación de los cuadros jóvenes, y yo veo mucho entusiasmo en los muchachos por tener un desempeño que, aunque no sea muy reconocido públicamente, como bien lo señalas, implica un trabajo muy fuerte. Mucha gente dice que los políticos no sirven para nada y no hacen nada, pero el gobierno es un tema bien complejo, muy complejo. Tiene sus barreras de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Tiene toda una serie de reglas y de cuestiones que tienes que observar, y obviamente también tiene quiebres, ¿no? Entonces es una carrera difícil, un poquito solitaria en ciertos aspectos, porque tampoco tiene mucha convivencia familiar, ni como servidor público ni como político, y creo que pero esta la compensa con también con todos estos encuentros, de alguna manera. Claro que lo que a veces se gana en cantidad. Y yo mismo, Marta, he estado en la política y sé que hay gente, también hay gente buena, honesta, eficaz. Si no, no funcionaría el país. Claro. O sea, no habría manera que este país haga lo que hace en salud, en educación, en ciencia, en gobierno, todo, si no hubiera buenos servidores públicos y buenos políticos. La verdad es que se publicita más lo malo que lo bueno, y el hacer bien tu trabajo es tu deber.
Claro, no hay un mayor reconocimiento, pero si haces algo malo, terrible. Y lo que sí he visto yo que ha proliferado mucho y que es una de las cosas que más reprueba la población es el enriquecimiento de muchos políticos, ¿no? Eso es. Eso también Daña ha terminado la corrupción que hay. por dañar muchísimo el campo de la política como un medio para el enriquecimiento Pues personal. yo creo que eso debería de ser un tema sustancial, mi querida Rosario, de que se les transmitiera que la honestidad es un valor necesarísimo para cambiar de ver desde el corazón, ¿no? Además de instrumentar controles también. Así es, sí. porque Fíjate que sí. pero los controles sí ayudan y Pero, sirven, ¿cómo no? pero quien tiene ya la vocación de hacer algo, Exactamente. busca cómo darle la vuelta a la regla. Así Y siempre es. están evolucionando estas reglas porque siempre encontramos a quienes Sí, claro. encuentran la forma de poder saltarse, digamos, esta Las situación. reglas. Así es. Las reglas éticas. Así es, si bien es cierto que hemos avanzado en la democracia, en la alternancia y todo, todavía no logramos una cultura política de participación ciudadana y que esta influya definitivamente sobre el comportamiento de los políticos y tenga costos, ¿no? Oye, y la mujer en los medios de comunicación, porque tú has sido editorialista, has estado también al frente de áreas interesantes de la comunicación, ¿cómo ves ahí a la mujer? Yo veo que se ha abierto mucho espacio. La verdad es que ahora hay muchísimas más reporteras que cuando yo era joven. Sí, Cuando yo era es joven, cierto. prácticamente toda la Todos fuente eran hombres. de la cámara había solamente una mujer. Sí. Actualmente ya vemos que esto se ha abierto muchísimo a las mujeres y que tenemos a muchas mujeres incursionando en el periodismo, aquí la propia Marta, en fin, muchas amigas que realmente están haciendo un excelente papel. Y es una forma de hacer política también. Así los es medios, una llamada claro. a la participación y a la presencia de las mujeres, porque nosotros tenemos una visión de la vida distinta, porque nos toca lo cotidiano. Así es. Nos tocan las familias, nos tocan los hijos, los enfermos. Entonces nuestra sensibilidad en torno a políticas públicas es diferente a la visión de los señores, que están más involucrados. Pues qué en bueno otros que son temas. dos visiones diferentes Así porque es. se complementan. Y bueno, amigos, hemos escuchado de verdad cosas que nos enriquecen y que nos hacen pensar. Fíjese que estamos aquí, como sabemos, en el sabor del saber. Vamos a una pausa, pero regresamos rapidísimo. Bueno, pues nuestra amiga ha tenido una profunda experiencia en la política y bueno, hace poco estuviste contendiendo para jefa de gobierno, sí. nada más y nada Así menos. es, A ver, pero ahí hubo muchos jaloneos y una historia que estoy segura que les interesará mucho escuchar. Efectivamente, en el PRI yo me desempeñé toda mi vida. Tratamos de buscar una tercera vía al pleito que siempre mantenían Beatriz Paredes con Cuauhtémoc Gutiérrez y que terminaba siempre poniéndose de acuerdo y reportándose todas las posiciones y los demás nada más viendo, ¿no? Sí. Y esto deterioró mucho al PRI en el Distrito Federal. Entonces hicimos una corriente para tratar de recuperar el liderazgo y eso ocasionó que nos